Esta función de distribución, decíamos, es esta W que me dice de un total de n pasos, haya yo dado n1 a la derecha y este está dado como n factorial sobre n menos n factorial por n factorial por p a la n q a la n menos n. Ahora lo que voy a hacer es ver qué pasaría si comparo esta función de distribución de n pasos más 1, lo comparo con esta función de distribución de n pasos y la voy a comparar con n. ¿Sí? Y esta diferencia le voy a tomar su valor absoluto. A esta función de distribución que de momento no conozco, le voy a tomar su valor absoluto. Y voy a proponer que este valor sea menor, mucho menor, que el valor de la función evaluada en, ¿sí? O sea, comparo, si hagan de cuenta, hice 1.000.000 de mediciones, no sé, respecto a, no sé, el movimiento aleatorio de una rata en un tubo o vertical. Entonces, hice todas estas mediciones, entonces voy a comparar lo que ocurre con una de todas esas mediciones con la del tiempo, con esta medición con la siguiente. Voy a comparar lo que está ocurriendo con esas funciones de distribución y estoy pidiendo que esta diferencia en valor absoluto sea mucho menor que el valor de la función de distribución evaluada en el número de pasos a la derecha. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, vamos a considerar que la variable n es continua. Sí, hice tantas mediciones que ya la variable n parece un continuo. Sin embargo, los valores, consideramos que los valores ya estamos grabando. Qué bueno, gracias. Consideramos que los valores, gracias. Sin embargo, consideramos que los valores de la función evaluada en este valor cuando al integrarlos tienen importancia física. Entonces, para hacer esta diferencia, lo que vamos a hacer es un desarrollo para hacer este análisis, lo que vamos a hacer un desarrollo en serie de Taylor. Un desarrollo en serie de Taylor.
Entonces, por ejemplo, sea f una función cualquiera que depende de x. Y queremos su desarrollo alrededor de x0. ¿Cómo hacen el desarrollo en serie de Taylor? De su curso de cálculo. ¿Cómo harían este desarrollo en serie de Taylor? ¿Alguien que se acuerde cómo lo hacen? ¿Alguien que se acuerde cómo hacen el desarrollo en serie? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, sería la suma. ¿Mandé? Sería la suma. Pero empezamos como la función de x igual a ¿quién? A la suma. A ver, dime término por término. ¿Quién habla? César. Ok, bueno, es que el primer término se puede poner si suponemos dentro de la suma si la empezamos en 0. Entonces le podemos poner la función evaluada en x0. ¿Más quién? Ahora, bueno, la suma empezando en 1. ¿Mandé? La suma. ¿Sí? Voy a anotar término por término. ¿Quién sería el siguiente término? Ok, f' en x0. La derivada de la función evaluada en x. La derivada de la función en x evaluada en x igual a x0 ¿por quién? X menos x0. X menos x0. ¿Qué más? Más la derivada ¿qué? ¿Cuál? La segunda. La derivada segunda de la función evaluada en x igual a x0 por x menos x0 al cuadrado, todo esto un medio. Luego más 1 sobre 3 factorial de ¿quién? La derivada cúbica de la función evaluada en x igual a x0 por x menos x0 al cubo más, ¿verdad? Así yo tomaría el desarrollo en serie, ¿verdad? Muy bien. Este sería el desarrollo en serie. Ahora, yo lo que tengo es quiero sacar esta diferencia. Entonces, voy a hacer el desarrollo de la función. En este caso, vamos a sacar el desarrollo de la función evaluada en n va a ser igual a la función evaluada en n tilde más la derivada de la función evaluada en n igual a n tilde por n menos n tilde más un medio de la derivada segunda de esta función w en n, evaluada en n igual a n tilde por n menos n tilde al cuadrado más, copio como está el renglón de arriba, sería más 1 sobre 3 factorial, la derivada cúbica de esta función con respecto de n evaluada
evaluada en n igual a n tilde por n menos n tilde a la cubo más puntos suspensivos. Este sería el desarrollo que voy a proponer. Ahora, observen lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, en el caso que yo les hubiera dado una caja con tornillos de 2 pulgadas para que los midieran, pues lo que ustedes pueden sí garantizar es que la función, si yo grafico el histograma del tamaño de los tornillos, lo que sí sé que la función debe tener un máximo, que ese máximo corresponde al valor de la longitud de los tornillos, que son aproximadamente 2 pulgadas, ¿verdad? Ahí la función sé que va a alcanzar un máximo. En el eje vertical tengo la frecuencia, ¿verdad? Como la función alcanza un máximo, no sé qué función de distribución es. Lo que sí puedo garantizar que la función evaluada en el máximo, si esta es una función f de x, la derivada de la función f de x vale 0. Porque evaluada en x igual, le voy a poner x tilde, donde x tilde corresponde a la longitud de los tornillos, ¿sí? Porque la función alcanza un máximo. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, lo mismo sería si alcanzara un máximo o un mínimo, ¿verdad? La derivada en el máximo o en el mínimo vale un 0. Ahora, ¿cómo sabríamos que corresponde a un máximo o que corresponde a un mínimo? De su curso de cálculo, ¿qué debe pasar? ¿Cómo lo distinguen? ¿Se acuerdan de su curso de cálculo? ¿Cómo distinguen que es un máximo o un mínimo? ¿Se acuerdan? El criterio de la segunda derivada. ¿Y qué te dice la segunda derivada? La concavidad de la función. Ajá, pero ¿qué les dice? ¿Cuál es el criterio? Sí, si la segunda derivada es positiva, entonces se tiene un mínimo. Si es positiva, ¿mande? Se tiene un mínimo. Si es positiva, corresponde a un mínimo. ¿Y si es negativa? A un máximo. Eso es. Sí, o sea, lo que puedo garantizar es que la derivada, la primera derivada evaluada en ese punto me debe dar un 0. Y con la segunda derivada, si la segunda derivada es mayor que 0, entonces la función tiene un... La función tiene un... Y si la derivada evaluada en x0 es menor que 0, entonces la función tiene un máximo, ¿verdad? Tiene un máximo. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, lo que sí sé que esta derivada segunda, lo que sé es que la función debe tener un máximo. Entonces, esta derivada segunda, ¿cómo debe de ser? Su signatura, ¿cómo debe de ser? Si tiene un máximo, ¿cómo debe de ser? Negativa. Sí. Tiene un máximo. Entonces, esta derivada debe ser negativa. Esta derivada segunda. Y como la función tiene un máximo, ¿cuánto vale la primera derivada? La función Debe de alcanza un cero. máximo. ¿Mande? 0.
Sí, la primera derivada va a valer un 0. Esto es lo que sí sé. La primera derivada vale un 0 y la segunda derivada tiene que ser negativa. Lo voy a escribir de la siguiente manera. Entonces, acá debe haber debe de haber un signo negativo, ¿verdad? En la segunda derivada debe haber un signo negativo. Ahora quiero que vean otra cosa. Uno puede calcular el comportamiento de la función o puede uno calcular o sea, yo podría calcular, en lugar de tomar directamente la función y hacer su desarrollo en serie, lo que podríamos tomar es el logaritmo de la función, el logaritmo natural de la función y sacar su desarrollo en serie. Entonces, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿cuánto vale el logaritmo natural? Ahorita explico por qué. El logaritmo natural de Wn, el que mi función no se llame Wn, sino se llame el logaritmo natural del Wn. Sería el logaritmo natural de Wn tilde más la primer derivada del logaritmo natural de Wn. Esta derivada se evalúa en n igual a n tilde por n menos n tilde más un medio de la derivada segunda del logaritmo natural de Wn evaluada en n igual a n tilde por n menos n tilde más 1 sobre 3 factorial de la derivada cúbica con respecto de n del logaritmo natural de Wn evaluada en n igual a n tilde por n menos n tilde al cubo más puntos suspensivos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué digo que se podría hacer este desarrollo? Vean, si yo tengo una función f de x, y tomo su logaritmo natural, ¿cuánto vale la derivada con respecto de x del logaritmo natural de f de x? ¿Cómo lo calculan esta derivada? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da esta derivada? A ver, si me hiciera favor, Jacqueline, ¿cuánto les va? Bueno, Jacqueline ayer me hizo favor de participar. Azalea, ¿cuánto te daría esta derivada? Buen día, doctora. Buenos días. Sería 1 ¿Sí? sobre... ¿1 sobre quién? Sobre f de x. ¿Qué más? Por... Sería la regla de la cadena, ¿no? Sí. ¿De quién? ¿La derivada con respecto de x? ¿De quién? De f de x. Sí. Entonces, observen que si yo tomo la derivada del logaritmo, de manera natural, involucra la derivada de la función. Tiene el mismo comportamiento que la derivada de la función. Entonces, derivar esta función Wn me da la misma información que derivar la función logaritmo natural de Wn. Me va a dar la misma información. Por ejemplo, la función alcanza un máximo. Cuando saque yo esta derivada, ¿cuánto va a valer
el máximo de la función. Cuando tome yo la primer derivada, ¿cuánto vale la función evaluada en la primer derivada? ¿Cuánto creen que me va a dar? 0. También me va a dar un 0 porque involucra, acá este término me daría 1 sobre W por la derivada de W con respecto de N, pero esta derivada es un 0. Entonces esta primer derivada me va a dar un 0. Y la segunda derivada, como la función alcanza un máximo, debe ser negativa. Esta segunda derivada debe ser negativa. ¿Están de acuerdo? Es un término negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me hacen favor ahorita, les voy a dar unos minutos para copiarlo y ahorita continuamos. Vayan terminando de copiar para que pueda yo pasar a la siguiente hoja y ahorita continuamos. Voy a acabar de pasar la lista y también voy a detener la grabación para que no se haga el archivo tan grande.